Usted no tiene derecho a sentarse aquí. La voz de desprecio resonó en el lujoso salón del restaurante, atrayendo miradas inquisitivas y algunas risas burlonas. La anciana, vestida modestamente, se quedó inmóvil con la mano temblorosa aferrando su bolso viejo. Nadie dijo nada hasta que una joven camarera salió e hizo algo. Una hora después, la camarera se quedó helada cuando el millonario, que acababa de aparecer, palideció y llamó a la anciana por su nombre. ¿Quién era esa anciana? ¿Y por qué? Un pequeño gesto hizo que toda la arrogancia se derrumbara en un abrir y cerrar de ojos. La historia comienza aquí. Historia. Oiga, anciana, este lugar no es para gente como usted. El grito grosero rompió el aire espeso de dinero y perfume caro en el restaurante Golden Spoon. La banda de jazz en el escenario se apagó. El tintineo de los cubiertos de plata contra los platos de porcelana se silenció. Decenas de ojos maquillados con esmero desde las mesas VIP se volvieron simultáneamente hacia la entrada. Doña Elena se sobresaltó. Su cuerpo envejecido se encogió como una hoja seca ante una tormenta. Apretó su cardigan de lana gris ceniza, una prenda final vieja y deshilachada en los puños, completamente fuera de lugar entre el mar de vestidos de noche brillantes y trajes impecables. Ricardo, el gerente del turno de noche del restaurante Golden Spoon, se acercó con paso largo. Su traje negro, ceñido a su cuerpo, irradiaba una falsa autoridad. Su cabello, engominado y brillante como un espejo, bajo las luces de los candelabros de cristal, el sonido de sus tacones de cuero, golpeando el suelo de mármol resonaba rítmicamente. Tac, 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 seco, frío, dominante. Se paró imponente frente a ella, bloqueando toda la luz del salón principal. Su mirada recorrió a la anciana de la cabeza, a los zapatos de tela manchados de barro. Una mirada de desprecio como la de alguien superior que mira la basura que necesita ser limpiada. ¿Está sorda? Siseó entre dientes, inclinándose. El frío aliento a menta golpeó su rostro irritante. Le dije que se fuera inmediatamente. Está contaminando el aire de nuestros clientes. Doña Elena balbuceó su garganta. Seca como un desierto, no podía pronunciar palabra, intentó enderezarse, pero sus piernas temblorosas la traicionaron. Yo ya espero a mi hijo. Su hijo, Ricardo, torció el labio. Una sonrisa ladeada, despectiva inclinó la cabeza, señalando con un dedo largo y bien cuidado hacia la puerta trasera de la cocina. ¿Qué hace? ¿Lavar platos o limpiar los baños? La puerta para su clase está en el callejón, junto a los cubos de basura. No se confunda. El rostro de doña Elena se puso rojo. Ardía como si alguien la hubiera bofeteado. La humillación le oprimió el pecho. Bajó la mirada, fijándose en sus zapatos viejos y gastados. «Mesito aquí», susurró su voz rota, aferrándose a una tenengüe esperanza. «Alejandro Mesito». Alejandro. Ricardo soltó una carcajada, una risa corta y fría. «Aquí hay 10 empleados llamados Alejandro, a cual busca, deje de fingir. Piensa colarse para pedir dinero a los clientes o robar algo». Miró su reloj, golpeó suavemente la esfera de su Rolex dorado. 5 minutos. Le doy exactamente 5 minutos para que desaparezca de mi vista. De lo contrario, llamaré a seguridad para que la invite a irse de una manera no muy educada. Se dio la vuelta, se fue sin siquiera mirar a la mujer temblorosa. A unos metros de distancia, Lucía, la camarera del turno de noche, se quedó paralizada. Estaba delgada en su uniforme un poco grande, sus ojos hundidos y oscuros por la falta de sueño. En sus manos, una bandeja de plata con cócteles de colores brillantes, pero sus ojos estaban fijos en la anciana. Esa postura encogida, ese temblor, esas manos arrugadas, aferrándose a la solapa de su abrigo. Su abuela, la imagen, la asaltó oprimiéndole el corazón. Su abuela, doña María, la única familia de Lucía, también temblaba así en casa, hambre, frío, y necesitaba medicinas. Doña María también había sido ahuyentada así por la gente, simplemente por su pobreza. El corazón de Lucía se apretó. Un conflicto feroz estalló. Permanecer en silencio para conservar su trabajo y su escaso salario o hablar y perderlo todo. Doña Elena volvió a toser. Se llevó la mano al cuello, tragando con dificultad. Tenía sed, mucha sed. Lucía no pudo soportarlo más. Clic. Colocó con fuerza la bandeja de cócteles sobre la mesa de servicio. El tintineo de los vasos. No importaban las reglas. No importaba, Ricardo, no importaba nada. Sirvió un vaso lleno de agua, le añadió 2 cubitos de hielo. Respiró hondo y caminó rápidamente hacia el rincón oscuro donde la anciana estaba sentada. «Señora». Su voz era suave, temblorosa, pero llena de calidez. Doña Elena se sobresaltó y levantó la vista. Sus ojos nublados y llenos de lágrimas miraron a la joven desconocida. «Beba, por favor». Lucía se inclinó, ofreciendo el vaso de agua con el mayor respeto. «Beba para calmar la sed». Doña Elena miró el agua fría. Temblorosa, extendió la mano, sus dedos delgados apenas tocaron la fría superficie del vaso. Lucía, un rugido resonó justo detrás de ella. Ricardo se abalanzó como una tormenta, su rostro estaba rojo furioso. Las venas de su cuello palpitaban. No podía creer lo que veía a sus ojos. Una simple empleada se atrevía a desobedecerlo.
¿Quién le dio permiso? Arrancó el vaso de agua de las manos de Lucía antes de que doña Elena pudiera tomarlo. El agua salpicó, mojó la mengue de la anciana. Esto no es un albergue, le gritó a Lucía acercándole el dedo a la frente. ¿Quiere que la despidan? ¿Quién se cree que es? Vuelva a su puesto de trabajo inmediatamente. Lucía retrocedió, su rostro pálido, pero sus ojos seguían fijos en la anciana con tristeza. Ricardo se volvió hacia doña Elena. Su mirada era cruel, sin rastro de humanidad. ¿Y usted todavía no se ha ido? ¿Quiere que llame a la policía por acoso? Lárguese de aquí ahora mismo. Yo me voy. Doña Elena se levantó asustada, sus piernas flaquearon. Casi cae. Se apresuró a recoger el borde de su abrigo, inclinando la cabeza lo más posible para ocultar las lágrimas de humillación. El dolor le subió por la garganta. Amargura se dio la vuelta y caminó abatida hacia la puerta giratoria. Su pequeña y frágil figura fue engullida por el lujo y el esplendor que la rodeaba. Antes de salir por la puerta, sus labios secos se movieron, dejando caer un nombre al vacío. Alejandro, afuera. El viento aullaba en ráfagas. Adentro otra tormenta estaba a punto de desatarse, más cruel que la noche de invierno. ¿Se arrepentiría Lucía de su acción? ¿Y qué destino le esperaba a esta amable joven? ¿Qué diablos está haciendo, Lucía? Se ha vuelto loca. Ricardo Ciceo, fulminando con la mirada a la delgada joven que se interponía en su camino, se quedó atónito por un segundo. La camarera, a quien normalmente bastaba con un carraspeo suyo para que se encogiera, ahora se atrevía a pararse allí, mirándolo directamente a los ojos con un desafío. La ira estalló, quemando su frágil paciencia, dio un paso adelante, acercándole el dedo a la cara. ¿Quiere ser una heroína? ¿Quiere jugar al caballero andante en la vida real? Bien, sonrió con desprecio, una sonrisa torcida llena de amargura. Entonces, pague por esta estupidez. El dinero del vaso de cristal que acaba de romper, el dinero del agua mineral importada y también el dinero por el servicio a esta vieja harapienta. Extendió la mano con la palma hacia arriba, exigiendo, ahora mismo, si no la denunciaré a la policía por daños a la propiedad. Lucía se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza, tan fuerte que le dolía el pecho. Escuchó el murmullo de los comensales a su alrededor. Las miradas curiosas como agujas que le pinchaban la piel. Vas a Court Misatse. El teléfono, en el bolsillo de su delantal, vibró rozando su muslo. Una alerta de mensaje de emergencia que había configurado especialmente. Lucía se sobresaltó. Bajó la mano disimuladamente, echando un rápido vistazo a la pantalla que se había iluminado en la oscuridad del pliegue del delantal. Mensaje de doña Juana, la vecina de Lucía. Vuelve enseguida. Doña María se ha vuelto a desmayar. Le cuesta mucho respirar. Estoy llamando a la ambulancia. Piden un anticipo para los gastos del hospital. El mensaje fue como un rayo frío y cortante, directo a sus entrañas. La respiración de Lucía se atragantó. Su abuela, el único pariente que le quedaba en este mundo, estaba allí sin aliento, esperándola. Necesitaba dinero, necesitaba medicinas, la necesitaba a ella. Lucía apretó su mano empapada en sudor frío. Necesitaba este trabajo más que nunca. Necesitaba cada moneda, cada billete arrugado para salvar la vida de su abuela. Si ahora se enfrentaba a Ricardo, lo perdería todo. Sin salario, sin bonificaciones, sin futuro. La razón le gritaba en la cabeza. Retrocede, Lucía, pídele disculpas. Arrodíllate si es necesario. Tu abuela es más importante que tu orgullo. Pero en ese instante, una mano anciana y temblorosa se aferró suavemente a la solapa de su abrigo por la espalda. El sollozo ahogado de doña Elena sonó pequeño y lleno de miedo. Niña, no, déjame ir. Ese toque, ese temblor era exactamente como su abuela se aferraba a su mano cada vez que le sobrevenía una molestia. Lucía cerró los ojos. Un segundo pasó tan largo como un siglo. La imagen de su abuela enferma en casa se superpuso a la de esta anciana desconocida que estaba siendo humillada. Dos personas compartiendo el mismo dolor de la vejez y la vulnerabilidad. Si me doy la vuelta ahora, si la dejo ser arrastrada a la calle como algo no deseado, ¿tendrá algún sentido el dinero que gane? Nunca me lo perdonaría. Lucía abrió los ojos. El miedo seguía ahí, pero su mirada se había vuelto tan firme como una roca. Metió la mano profundamente en el bolsillo de su delantal. Sus dedos tocaron un puñado de monedas desordenadas. Billetes de peso arrugados con olor a sudor, las propinas de toda una semana de camarera agotando sus piernas. Dinero para las medicinas de su abuela, dinero para la comida de todo el mes siguiente. Lo apretó con fuerza. Plap. Golpeó el puñado de dinero contra la fría superficie de mármol de la mesa, justo al lado de los afilados cristales rotos. Aquí tiene el dinero, dijo Lucía con voz clara y cortante, interrumpiendo la melodiosa música de fondo, sin rastro de temblor. Dinero para el vaso de agua, dinero para el vaso roto y el dinero por su asqueroso servicio. Ricardo se quedó mirando fijamente el montón de monedas arrugadas esparcidas sobre la lujosa mesa. Abrió la boca sin poder pronunciar palabra ante esta audaz acción. Lucía no esperó su reacción. Se dio la vuelta y suavemente tomó a doña Elena del hombro. Señora, venga conmigo.
Condujo a doña Elena rápidamente fuera del vestíbulo. Mantuvo la cabeza alta, pasando junto a Ricardo, que estaba inmóvil como una estatua. Ella no lo miró. Ignoró los murmullos y las miradas curiosas de los ricos comensales. Salieron por la puerta principal. El viento frío los azotó trayendo consigo una humedad helada. La llovizna seguía cayendo ligeramente sobre la calle de Polanco, empapando el delgado abrigo de Lucía. Doña Elena se encogió en la acera, sus labios morados por el frío y el shock. Lucía miró a su alrededor con urgencia, metió la mano profundamente en su sujetador y sacó un billete doblado con cuidado, la denominación más grande, su última reserva de emergencia para su abuela. Corrió hacia el borde de la carretera, agitando frenéticamente la mano para llamar a un taxi que se acercaba. «Taxi, por favor». El coche se detuvo en la acera, frenando bruscamente, salpicando un chorro de agua sucia. Lucía abrió la puerta del coche, ayudando con cuidado a doña Elena a sentarse en el asiento trasero. El calor del sistema de calefacción del coche irradiaba en un marcado contraste con la frialdad de los corazones dentro del restaurante. «Tenga esto». Lucía metió el billete arrugado en la mano fría de la anciana. Le apretó la mano, su mirada suplicante. «Vuelva a casa a salvo. No vuelva aquí. Ellos no merecen que usted se sienta triste». Doña Elena miró el billete en su mano, luego la cara preocupada de la joven desconocida. Sus lágrimas brotaron, rodando por sus mejillas arrugadas. «Gracias, hija», sollozó, su voz rota, le apretó la mano a Lucía. «Si no hubieras estado aquí esta noche, no sé qué habría hecho». «Váyase, por favor», dijo Lucía con una sonrisa triste, pero extrañamente cálida. «Dios la protegerá». Cerró la puerta del coche. El taxi se puso en marcha, mezclándose rápidamente con el denso tráfico, llevándose a la pobre mujer lejos de este lugar. Las luces traseras rojas del coche se desvanecieron en la lluvia. Lucía se quedó sola en la acera empapada. El viento frío se coló a través de su uniforme, calándole hasta los huesos. Se estremeció. El verdadero frío acababa de llegar. Sus bolsillos estaban vacíos, su futuro era incierto. Su abuela esperaba el dinero para el hospital y allí dentro Ricardo la esperaba con una cruel sanción. Respiró hondo, se secó el agua de la lluvia de la cara y se dio la vuelta para regresar a la puerta del restaurante. Justo en ese momento, un destello deslumbrante la barrió. Un Mercedes negro brillante, lujoso como un depredador, se detuvo bruscamente justo delante de la puerta principal. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado, creando un sonido autoritario. La puerta del coche se abrió. Un par de zapatos de cuero italiano hechos a mano y carísimos pisaron el charco de lluvia sin dudarlo. Alejandro Ramírez, el propietario de la cadena de restaurantes Golden Spoon, salió del coche ajustándose el botón del chaleco. Su rostro guapo, pero marcado por el cansancio y la tensión. Después de una reunión de 6 horas, levantó la cabeza con la intención de entrar y comprobar si su madre había llegado. Y la vio. Lucía estaba de pie en el umbral, bloqueando su camino. Estaba empapada como un pollo mojado, su cabello desordenado y pegado a la frente. Su expresión era de aturdimiento, pero sus ojos aún conservaban un rastro de confusión. Alejandro frunció el ceño, miró a través del cristal detrás de ella. Dentro del salón VIP, Ricardo estaba de pie en el centro del salón con la cara roja, gesticulando con los brazos hacia afuera con una furia extrema. A sus pies, el suelo de mármol estaba desordenado con fragmentos de vidrio roto y manchas de agua que aún no se habían limpiado. Alejandro entrecerró los ojos recorriendo el salón. No vio a su madre. El taxi que la llevaba se había desviado en la intersección y había desaparecido hacía mucho tiempo en sus ojos en ese momento. Solo había una imagen caótica, una empleada fuera de su puesto con aspecto desaliñado, un desorden sucio en el salón de espera de 5 estrellas y un gerente furioso. ¿Qué estaba pasando en su restaurante? Alejandro entró rápidamente pasando junto a Lucía como si fuera un obstáculo invisible. Traía consigo el aire frío y la terrible presión de una tormenta inminente. Dentro, Ricardo vio a Alejandro entrar. Sus ojos brillaron. Un destello malvado apareció en su mente. El miedo de antes desapareció, reemplazado por el triunfo de un canalla que acababa de encontrar un chivo expiatorio. Se apresuró a arreglarse la corbata, se alisó el cabello brillante y luego caminó rápidamente hacia el jefe, su rostro cambiando inmediatamente al modo de víctima devota con un dramatismo exagerado. Lucía se dio la vuelta, enfrentándose a la amplia espalda de Alejandro. No tuvo tiempo de decir nada. Tampoco sabía que este hombre elegante y poderoso era el hijo de la anciana a la que acababa de ayudar. Solo sabía que él era el dueño de este lugar y su frágil destino junto con la vida de su abuela estaban en sus manos. ¿Escucharía Alejandro a Lucía o ella pagaría un alto precio por su buena acción? Ricardo se abalanzó, interponiéndose en la línea de visión de Alejandro. Extendió los brazos, ocultando a Lucía, que temblaba detrás. «Señor Alejandro, gracias a Dios que ha venido», gritó Ricardo, señalando los escombros en el suelo. «Una catástrofe. Se ha vuelto loca. Ha tirado la bandeja de bebidas. Ha abandonado a los clientes VIP de la mesa 4 para correr tras una sucia mendiga.
Alejandro frunció el ceño. Su mirada fría barrió el charco de vino tinto derramado sobre el mármol blanco. Pasó junto a Ricardo, dirigiéndose directamente hacia Lucía. «Venga aquí», ordenó. Su voz era grave, fría, y no admitía objeciones. Lucía se acercó. El agua de la lluvia goteaba de su cabello al suelo. El delantal estaba manchado de barro. Estaba allí desaliñada y fuera de lugar en medio del yujo del restaurante. Alejandro la miró de pies a cabeza, una mirada escrutadora, de disgusto, como si viera algo desagradable. «Mírese», dijo Alejandro. Su voz no era alta, pero estaba llena de desprecio. «¿Dónde cree que está?» «En el mercado de pescado». Lucía apretó los labios, a punto de decir: «Señor, yo solo». «Cállese». Alejandro le gritó. Se acercó a ella. El olor de su caro perfume abrumaba el olor a lluvia fría que desprendía ella. «No le pago para que haga caridad. Le pago para que sirva a la gente con dinero. ¿Entiende la diferencia?», señaló la puerta. «Esa clase de gente que acaba de seguir no me aporta ningún valor y usted con este aspecto tampoco tiene ningún valor, pero ella es una persona». Lucía intentó decir. Su voz temblaba. Alejandro soltó una carcajada, una risa corta y fría. Una persona se inclinó acercando su rostro al de ella. «Déjeme darle una lección sobre las personas, Lucía. Aquí las personas se valoran por su cartera. ¿Cree que es noble? No, es solo una aficionada, una tonta que ensucia mi suelo con su hipocresía barata». Ricardo, de pie a un lado, sonrió con aire de triunfo y añadió: «Ya se lo dije, señor. No tiene disciplina, incluso se atrevió a contradecirme». Alejandro ni siquiera miró a Ricardo, sus ojos seguían fijos en Lucía. «Mire ese vaso roto», señaló los fragmentos de cristal. «Su valor es incluso mayor que su dignidad. ¿Quién cree que lo pagará?». Esa vieja harapienta. Usted sacó un pañuelo de seda del bolsillo de su chaqueta. Se limpió las gotas de lluvia que accidentalmente habían salpicado la mengue de su traje al estar cerca de Lucía y luego tiró el pañuelo al suelo como algo inútil. «Está contaminando el ambiente aquí. Me hace sentir avergonzado por mi marca». Su voz se volvió cortante, cruel y definitiva. «No necesito empleados que actúen con el corazón. Necesito máquinas que obedezcan. Y usted está averiada». El rostro de Lucía palideció. Cada palabra suya era como un alfiler, más dolorosa que cualquier castigo. Había usado todo su dinero para ayudar a alguien y ahora la pisoteaban como a un desecho. «Lo siento», Lucía susurró. Sus ojos ardían, pero mantuvo la cabeza alta. No lloró. No delante de este hombre. No se disculpe. Alejandro la despidió con disgusto. «Váyase inmediatamente y no espere recibir ni un centavo de salario este mes. Considérese una compensación por su estupidez». Lucía lo miró una mirada fija. Lentamente se quitó el delantal empapado, lo dobló y lo colocó sobre la mesa junto al montón de monedas arrugadas que había dejado antes. Algo que Alejandro, en su ira y arrogancia, ni siquiera se digó a mirar. «Adiós, señor», dijo ella. Lucía se dio la vuelta. Caminó directamente hacia la puerta trasera, con la espalda recta, a pesar de que sus delgados hombros temblaban. Alejandro la siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta de la cocina. Se desabrochó la corbata con fastidio. Sintió una extraña incomodidad, no la satisfacción de quien tiene el poder, sino una sensación de inquietud en el pecho. «Limpien esto de inmediato», le gritó a Ricardo. «Desinfecten este lugar. No quiero ver ni una mota de polvo». «Sí, sí, señor». Ricardo asintió apresuradamente, llamando al personal de limpieza. Alejandro exhaló, frotándose la sien que le palpitaba sin parar. Necesitaba una copa y necesitaba a su madre. Solo la dulzura de ella podía calmar esta furia. Sacó su teléfono. Las 8:20 de la noche. Su madre aún no había llegado. Extraño. Su madre era la persona más puntual del mundo. Nunca llegaba tarde ni un minuto. Una mala premonición le recorrió la espalda fría. Alejandro marcó un número rápido, se llevó el teléfono al oído, caminando de un lado a otro, sobre el suelo recién limpiado. «Tono», nadie contestó. Volvió a llamar. Solo hubo largos tonos sin respuesta. Alejandro miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo a cántaros, golpeando el cristal y formando rayas distorsionadas. Fuera era oscuridad. ¿Dónde estaba su madre? ¿Por qué no contestaba el teléfono? ¿Y por qué en este momento la imagen de los ojos marrones llenos de decepción de la camarera que acababa de despedir seguía obsesionando su mente? Alejandro rugió golpeando el teléfono con fuerza sobre la mesa de la recepción. El choque metálico hizo que Ricardo y los dos recepcionistas se sobresaltaran, sus rostros sin rastro de color. «Señor», balbuceó Ricardo, acercándose con una expresión de falsa preocupación. «¿Necesita que llame al chofer?» «Cállese», Alejandro gritó sin mirarlo. Cogió las llaves del coche de la mesa. La sensación de malestar en su pecho se había convertido ahora en verdadero pánico. Su madre nunca apagaba el teléfono. Ella nunca desaparecía. Alejandro salió corriendo por la puerta.
empujando el cristal hacia la lluvia. El viento frío le azotó la cara, pero no sintió nada más que el calor abrasador en sus entrañas. Saltó al Mercedes negro brillante. El motor rugió como una bestia herida. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado mientras aceleraba, alejándose a toda velocidad, dejando atrás el brillante y frío restaurante Golden Spoon. El barrio de Lomas de Chapultepec estaba inmerso en una cortina de lluvia blanca. Las villas millonarias yacían silenciosas detrás de sus altas puertas de hierro. Alejandro frenó bruscamente delante de la puerta de su casa. La puerta automática se abrió demasiado despacio para su impaciencia. Condujo hasta el patio, sin molestarse en aparcar correctamente. Saltó del coche y corrió directamente a la casa. «Mamá». Su grito resonó en el amplio vestíbulo, rebotando en las paredes adornadas con costosas obras de arte. No hubo respuesta, solo el tic-tac del reloj antiguo. Alejandro corrió al salón vacío, corrió a la cocina, no había nadie. Su corazón latía desbocado. Subió corriendo las escaleras hacia el dormitorio de su madre. La puerta estaba entreabierta. Alejandro la empujó y entró. Doña Elena estaba allí, sentada en el sillón tapizado de terciopelo junto a la ventana, mirando la lluvia negra. Todavía llevaba su viejo cardigán de lana gris ceniza, el que él le había dicho que tirara una docena de veces. Todavía estaba húmedo, oscurecido por el agua de la lluvia en los hombros. «Mamá». Alejandro exhaló. Sus piernas casi se hirieron por el alivio. Caminó lentamente hacia ella. «Me preocupaste mucho. ¿Por qué no contestabas el teléfono? ¿Por qué no fuiste al restaurante?» Doña Elena no se dio la vuelta. Siguió mirando por la ventana, jugueteando con una taza de té que se había enfriado. «Sí, fui», Alejandro dijo. Su voz era baja, ronca y sonaba agotada. Alejandro se detuvo en medio de la habitación. «¿Fuiste?», frunció el ceño, confundido. «Yo estaba allí. Ricardo estaba allí. Nadie te vio. Las cámaras tampoco registraron nada. Tú no me viste». Doña Elena se dio la vuelta. Alejandro se quedó atónito. Los ojos de su madre estaban rojos y hinchados. En sus mejillas arrugadas todavía había un rastro de lágrimas sin secar. Y la forma en que lo miraba no era de reproche, sino de una profunda decepción que le apretó el corazón. «Sí, fui, Alejandro, pero los empleados de tu restaurante», sonrió. Una sonrisa tan amarga que dolía. «Dijeron que ese lugar no era para gente como yo». «¿Qué?», exclamó Alejandro, su rostro enrojecido de ira, se acercó rápidamente, se arrodilló junto a la silla de su madre y tomó su mano fría. «¿Quién? ¿Quién se atrevió a decirle eso a mi madre?». Ricardo no la reconoció. Me miró como si fuera una leprosa. «Hijo». Doña Elena retiró su mano. Su voz temblaba. «Dijo que yo contaminaba el ambiente del restaurante. Dijo que me fuera o llamaría a seguridad para que me sacaran a la calle». Alejandro se quedó paralizado. Su respiración se atragantó. Ricardo, el gerente, al que acababa de elogiar por su dedicación, ese bastardo había echado a su madre. «Haré que pague por esto», siseó Alejandro, levantándose de golpe con los puños apretados. «Volveré allí y lo dejaré todo claro con él». «Siéntate», dijo doña Elena. Su voz de repente se volvió firme, extrañamente digna. Alejandro se detuvo, miró a su madre. «Todavía no ha terminado». Alejandro lo miró directamente a los ojos. «Cuando me echaron, cuando me arrebataron el vaso de agua de la mano, cuando me humillaron, delante de tanta gente, solo una persona se levantó para defenderme». El corazón de Alejandro latía con fuerza. Una mala premonición se coló en su mente. «Una niña». La voz de doña Elena se suavizó con los ojos llorosos. «Una delgada camarera. La niña me sirvía agua». La niña se interpuso entre el gerente cruel y yo para protegerme. Golpeó el dinero sobre la mesa, su escaso salario, para pagar el vaso de agua que no llegué a beber. Alejandro tragó saliva. Su garganta estaba seca. La imagen de Lucía apareció en su mente. El uniforme empapado, la mirada desafiante, el montón de monedas arrogadas sobre la mesa de mármol. Al escuchar esto, ¿puede adivinar cómo se siente Alejandro? ¿Reconocerá su error? No, imposible. La niña me llevó al taxi. Continuó doña Elena, sin prestar atención al rostro de su hijo, que se ponía cada vez más pálido. Usó todas sus propinas para pagarme el taxi. Me dijo que me fuera, que no dejara que me hicieran más daño. Doña Elena tomó la mengue de la chaqueta de Alejandro, apretándola con fuerza. «Tienes que encontrar a esa niña, Alejandro. Su nombre es Lucía. El gerente dijo que la despediría. Tienes que salvarla. Ella es la única persona en ese lugar tan lujoso que aún conserva la humanidad». Los oídos de Alejandro zumbaban, las palabras de su madre resonaban, superponiéndose a las palabras que él le había dicho a Lucía hacía menos de una hora. «No le pagó para que haga caridad. Es una aficionada. Váyase». Inmediatamente Alejandro retrocedió. Tropezó con el borde de la alfombra.
Casi cae. Se miró las manos, las mismas manos que hacía un momento habían tirado el pañuelo de seda al suelo con desprecio. Había echado a la benefactora de su madre. Había humillado a la única persona que había protegido a su madre en su ausencia. Alejandro, preguntó doña Elena, preocupada al ver el rostro pálido de su hijo. ¿Qué te pasa? Alejandro no respondió, se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo de la habitación. ¿A dónde vas, doña Elena? Lo llamó. Tengo que ir al restaurante, gritó Alejandro, su voz perdida por el pánico. Tengo que revisar las cámaras ahora mismo. Bajó las escaleras como un loco. La verdad le gritaba en la cabeza, cruel y dolorosa. Necesitaba verla. Necesitaba presenciar con sus propios ojos su propia estupidez y crueldad. El Mercedes volvió a rugir. En la noche lluviosa, acelerando hacia el Walden Spoon, llevando a un hombre atormentado por su conciencia. ¿Podría Alejandro corregir a tiempo su error o ya era demasiado tarde para salvar a Lucía y su honor? Chirrido. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado fue un chillido estridente que desgarró la tranquila noche frente al restaurante Golden Spoon. Alejandro ni siquiera se molestó en apagar el motor. Abrió la puerta del coche de una patada. Salió corriendo, dejando el Mercedes de cientos de miles de dólares abandonado en el camino de entrada, con los faros aún iluminando una esquina de la calle. El guardia de seguridad de la puerta se sobresaltó. Corrió apresuradamente para sostener un paraguas para su jefe, pero Alejandro pasó como un torbellino. El agua de la lluvia le empapó los hombros de su traje, escurriéndose por su rostro endurecido por la tensión, empujó la puerta de cristal del restaurante. Dentro el ambiente había vuelto a su falsa tranquilidad habitual. Los cristales rotos habían sido limpiados. El suelo brillaba, sin una mota de polvo. El jazz volvía a sonar melodiosamente. Los comensales seguían riendo y brindando, completamente ajenos a la tragedia que acababa de ocurrir. Ricardo estaba dirigiendo al personal para reorganizar una mesa de banquete. Al ver a Alejandro regresar empapado y con aire sombrío, se sobresaltó momentáneamente, pero inmediatamente recuperó su habitual actitud sumisa. Se ajustó la corbata y se acercó rápidamente. Señor Alejandro, ha vuelto a revisar fuera de aquí. Alejandro apartó la mano de Ricardo con tanta fuerza que el gerente se tambaleó y retrocedió unos pasos. Alejandro no lo miró, se dirigió directamente al pasillo que conducía a la zona de oficinas detrás de la cocina. Sala de seguridad, dijo gruñendo. Abra la puerta. Ricardo palideció. Nunca había visto a su jefe tan furioso. Corrió torpemente detrás de él con la mano temblorosa, sacando la tarjeta de acceso. Decenas de especulaciones bailaban en su mente. ¿Qué pasó? ¿Había regresado doña Elena a reclamar sus derechos? ¿O la mocosa de Lucía se atrevió a llamarle para quejarse? Clic, la puerta de la sala de seguridad se abrió. Las pantallas de vigilancia parpadeaban en un verde pálido en la oscuridad. Alejandro empujó la silla del guardia, sentándose ante el panel de control. Sus dedos se deslizaron por el teclado rápidos y decisivos. Contraseña de administrador, ordenó. Ricardo se acurrucó en la esquina de la pared con sudor frío en la frente. Balbuceó la secuencia de números. La pantalla principal se encendió. Alejandro seleccionó la cámara número 3, un ángulo que cubría todo el vestíbulo y la entrada. Retrocedió el tiempo. 1930, la imagen en blanco y negro, apareció con claridad. El corazón de Alejandro se detuvo. En la pantalla, su madre estaba acurrucada en un rincón del vestíbulo. Se veía patéticamente pequeña en el vasto espacio. Luego apareció Ricardo. Alejandro vio claramente su dedo descarado. Vio su postura inclinada, llena de amenaza. Vio a su madre encogerse de miedo. Alejandro apretó el borde de la mesa. Sus nudillos estaban blancos. Entonces apareció Lucía, la pequeña camarera con la bandeja en la mano. Dejó el vaso de agua, se inclinó para preguntar, un gesto amable que ningún otro empleado hizo. Luego vino la escena, en la que Ricardo derramó el vaso de agua. Alejandro contuvo la respiración, vio a su madre levantarse asustada, vio a Ricardo tomar su mano y llevarla como a una persona no deseada. Y luego ese momento, Lucía se abalanzó, se interpuso delante de su madre. La delgada joven se irguió como una muralla enfrentándose al hombre que la doblaba en tamaño. Sacó dinero de su bolsillo, las monedas que la había despreciado, y las golpeó sobre la mesa. La vio acompañar a su madre a la puerta. La vio ayudarla a subir al taxi. Vio el último apretón de manos antes de que el coche se pusiera en marcha. Una lágrima caliente rodó por la mejilla de Alejandro, mezclándose con las gotas de lluvia fría, pero lo más terrible aún no había llegado. Alejandro rebobinó el vídeo. El taxi se fue, y de inmediato su Mercedes desapareció en el encuadre. Se vio a sí mismo entrando con su traje caro y su expresión arrogante. La vio a Lucía. La vio de pie frente a él, empapada, temblorosa, acabando de usar todo su dinero para ayudar a su madre, y se vio a sí mismo señalándola. Aunque no había sonido, Alejandro recordaba cada palabra que había dicho. Es una aficionada. Váyase. En la pantalla, Lucía bajó la cabeza, se quitó el delantal, lo colocó sobre la mesa, justo al lado del montón de monedas que había pagado por el vaso de agua de su madre. Se dio la vuelta y se alejó abatida hacia la puerta trasera.
Alejandro apoyó la cabeza en el teclado. Un gemido de dolor escapó de su garganta. No solo era un ciego, era un monstruo. Había ayudado al malvado a pisotear a su benefactora. Le había quitado el trabajo. Le había quitado la dignidad a la única persona que había tratado a su madre como un ser humano. Señor, la voz de Ricardo sonó tímidamente detrás de él. Lo vio desplomarse pensando que el jefe estaba decepcionado por el comportamiento del empleado. Se acercó cautelosamente con la intención de añadir algunas palabras más. Como ve, ella actuó de forma muy poco profesional. Tuve que Alejandro levantó la cabeza. Ricardo se quedó atónito. Retrocedió chocando contra el archivador. Los ojos de Alejandro estaban inyectados en sangre, no por llorar, sino por una furia que estallaba con una intensidad nunca vista. Era la mirada de una bestia herida que acababa de reconocer a su verdadero enemigo. Alejandro se puso de pie lentamente, se dio la vuelta enfrentándose a Ricardo, no dijo nada. Su silencio era más aterrador que un rugido. Dio un paso despacio, acorralando a Ricardo contra la pared. Usted, dijo Alejandro, su voz ronca y profunda como si viniera del infierno. ¿Sabe quién era la anciana que acaba de echar? Ricardo tragó saliva. El sudor le corría por el cuello de la camisa. Sí, sí. Una mendiga, una estafadora. Era mi madre. El grito de Alejandro sacudió la pequeña habitación y Ricardo abrió la boca. Sus ojos se abrieron desorbitados, su rostro pálido, sus piernas cedieron y se deslizó al suelo como un montón de gelatina. Su madre balbuceó. Sus labios temblaban incontrolablemente. Alejandro miró al hombre tembloroso a esos pies con el más absoluto disgusto. Quería castigarlo, quería aplastarlo, pero se contuvo. Una reprimenda suave. Era demasiado suave para este tipo de persona. Necesitaba un castigo más doloroso, un castigo público. Alejandro regresó al panel de control, sacó una memoria USB de su bolsillo y la conectó a la computadora. Copió el video que acababa de ver. Levántese, ordenó Alejandro con frialdad, sin mirar a Ricardo. Ricardo se levantó torpemente, aferrándose al borde de la mesa, con el rostro aún pálido. Salga al vestíbulo, reúna a todo el personal aquí. Inmediatamente, Alejandro sacó la USB, apretándola en su mano. Traiga de vuelta a Lucía. Si no está aquí en 20 minutos, prepárese para el fin de su carrera. Alejandro salió de la sala de seguridad, dejando a Ricardo allí temblando de horror absoluto. Fue directamente al vestíbulo principal. Los clientes seguían cenando y divirtiéndose, pero esta fiesta estaba a punto de terminar. El telón de la hipocresía estaba a punto de caer. Y la justicia, esa justicia tardía, pero devastadora, estaba a punto de ser servida. ¿Qué consecuencias crees que enfrentará Ricardo? ¿Y qué hará Alejandro para compensar a Lucía? Silencio a la música. El grito de Alejandro resonó claro y contundente, como una orden en el suntuoso salón. El director de orquesta se sobresaltó. El arco de su violín se deslizó por las cuerdas, creando un chillido agudo y estridente. La orquesta se calló. El espacio se sumió en un silencio absoluto. Solo el tintineo de los cubiertos se escuchó por un instante y luego también cesó. Decenas de ojos de la alta sociedad miraron hacia arriba con asombro, buscando el origen de esta grosera interrupción. Alejandro se paró en el centro del salón, bajo las luces más brillantes del candelabro de cristal. Su traje empapado, el cabello desordenado, los ojos inyectados en sangre. Parecía alguien que acababa de escapar de una tormenta, pero el aura que emanaba de él era la autoridad absoluta de un rey furioso. Señor, un valiente camarero se acercó. Retroceda, ordenó Alejandro sin siquiera mirarlo. Se dirigió al atril de control del sistema de sonido y la pantalla grande que solía usarse para proyectar diapositivas en eventos corporativos. Con mano firme, insertó la memoria USB en el puerto de conexión. Ricardo salió tambaleándose del pasillo, seguido por dos guardias que traían a Lucía de vuelta. Lucía parecía patética. Todavía llevaba su ropa casual vieja, con una bolsa de tela desgastada al hombro, el cabello empapado por la lluvia. Los guardias la habían detenido justo en la puerta trasera cuando intentaba irse. Su rostro estaba pálido de miedo, pensando que la habían detenido para aclarar el asunto. Póngase ahí, Alejandro señaló a Lucía y luego a Ricardo. ¿Todos ahí? Se volvió para mirar a los invitados que... Cuchiche, perdonen la interrupción de su agradable escena, dijo Alejandro a través del sistema de megafonía con voz grave y fría. Pero hay algo especial que el restaurante Golden Spoon quiere servir esta noche. Se llama La Verdad. Pulsó el botón reproducir. La enorme pantalla LED detrás del escenario se iluminó. El vídeo en blanco y negro apareció nítido hasta el último detalle. Toda la sala contuvo la respiración. Vieron a doña Elena, la mujer vestida modestamente, con la que posiblemente se habían cruzado antes, sentada acurrucada. Vieron a Ricardo, el gerente que siempre se inclinaba ante las tarjetas negras, señalando a la anciana con una brutalidad feroz. Lo vieron derramar el
vaso de agua, lo vieron hacer que la anciana se levantara. Comenzaron los murmullos, se escucharon, oh, Dios mío, dispersos. Luego apareció la imagen de Lucía, la pequeña joven que se abalanzó para intervenir. La joven que sacó dinero de su propio bolsillo. La joven que llevó a la anciana con una amabilidad que ninguno de los ricos presentes había mostrado. Y finalmente, la escena de Alejandro entrando, la escena en la que él la despide. El video terminó, la pantalla se apagó, el silencio ahora ya no era de asombro. Era pesado como el plomo. Una vergüenza se coló en el aire, adhiriéndose a los vestidos caros. Alejandro bajó del estrado, fue directamente hacia Ricardo. El gerente, en ese momento, se había desplomado en el suelo. Sus piernas ya no podían sostenerlo. El sudor le corría a raudales, borrando el maquillaje y revelando un rostro pálido y sin sangre. Señor Ricardo, la voz de Alejandro resonó sin micrófono, pero perfectamente clara. ¿Recuerda cuál es la regla número 1 del Golden Spoon? Ricardo balbuceó. Sus labios temblaban sin pronunciar palabra. Es el respeto. Alejandro respondió por sí mismo. Usted lo ha pisoteado. Usted ha echado a una anciana a la calle en una noche de lluvia. Usted ha humillado la dignidad de una persona. Alejandro se inclinó mirándolo directamente a los ojos. Y esa mujer es mi madre. La frase cayó como una bomba. Ricardo abrió la boca. Sus ojos se abrieron desorbitados, balbuceó. Sus manos manoteaban en el aire como si quisiera aferrarse a alguna excusa, pero no pudo. Había echado a la madre de su jefe. Había firmado su propia sentencia. Está despedido, dijo Alejandro con frialdad y decisión. Váyase de aquí inmediatamente y recé para que mis abogados sean indulgentes con las irregularidades financieras que estoy a punto de aclarar de usted. Los guardias se acercaron de inmediato. Agarraron a Ricardo y se lo llevaron. Sus súplicas desesperadas resonaron y luego se apagaron tras la puerta. Alejandro se dio la vuelta. Se enfrentó a Lucía. La joven seguía pegada a la pared con los brazos, abrazando su bolsa de tela contra el pecho como un escudo. Temblaba. Sus ojos muy abiertos lo miraban con desconcierto. ¿Qué acababa de escuchar? Su madre. Esa anciana era su madre. Alejandro respiró hondo, dio un paso adelante. La gente alrededor contuvo la respiración, observando qué haría el millonario arrogante con la empleada que acababa de despedir. ¿Crees que Lucía aceptaría sus disculpas? Alejandro se detuvo frente a Lucía, solo quedaba un paso. Y entonces, ante la asombrosa sorpresa de todo el personal y los clientes, Alejandro se inclinó lentamente, se arrodilló sobre una rodilla en el frío suelo de piedra. Levantó la vista hacia la delgada y sucia joven frente a él con la mirada más arrepentida y respetuosa que jamás había tenido. Lucía, su voz se ahogó resonando en el silencio. Fui ciego, humillé a mi benefactora. Extendió la mano, pero no se atrevió a tocarla como si temiera manchar su pureza. Usted me ha dado una lección a mí y a todos los que están aquí que la clase no está en el traje o en la cartera. Está aquí. Se puso la mano en el pecho izquierdo. Por favor, perdone mi estupidez. Lucía se quedó atónita. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas. Nunca pensó que vería esta escena. El hombre más poderoso aquí estaba arrodillado a sus pies. Alejandro se levantó, no la dejó sentirse más incómoda. Se volvió hacia la multitud, su voz volvió a ser firme. Estimados invitados, han visto el video. Han visto la falta de compasión que se desarrolló ante sus propios ojos y nadie dijo nada. Si se sienten incómodos por la interrupción de su cena, pueden irse sin pagar, pero el restaurante Golden Spoon cerrará esta noche. Miró a su alrededor con los ojos ardientes. Necesitamos renovarnos. Renovarnos de la indiferencia. Se volvió para mirar a Lucía. Su mirada se suavizó, conteniendo una oferta desde el fondo de su corazón. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirle que se quede, pero por favor deme una oportunidad para compensarle, no como jefe, sino como el hijo de la mujer a la que usted ayudó. Ya no será camarera. Necesito a alguien con un corazón como el suyo para supervisarme, para supervisar este lugar. ¿Acepta? Lucía lo miró. Miró su mano extendida y su teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje del hospital. Miró la pantalla y luego a Alejandro, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejará atrás el pasado y aprovechará esta oportunidad. Lucía miró fijamente la pantalla del teléfono que brillaba en la palma de su mano. Un mensaje del Hospital Santa Fe. Alerta. La cuenta del hospital de la paciente María Morales se ha agotado. Por favor, pague 5,000 pesos antes de las 9 p.m. de hoy para continuar usando el equipo de soporte respiratorio. El número bailaba ante sus ojos como pequeños demonios. 5,000 pesos. Ahora mismo. Lucía levantó la vista. Frente a ella seguía Alejandro Ramírez, el hombre poderoso que acababa de arrodillarse para disculparse. El que le acababa de ofrecer un puesto que nunca se había atrevido a soñar. Su brazo seguía extendido, esperando. Alrededor, los clientes de la alta sociedad seguían conteniendo la respiración. El silencio era tan profundo que se oía el silbido del viento a través de la rendija de la puerta de cristal. Lucía respiró hondo.
El olor del caro perfume de Alejandro le invadió la nariz, ahogando el imaginario olor a desinfectante que la atormentaba. No tenía elección, no tenía tiempo para el orgullo. Su abuela necesitaba ese equipo de soporte respiratorio. Yo, Lucía, comenzó su voz ronca pero clara. No tengo un título, señor. Solo terminé la secundaria. No sé nada de administración o supervisión. No necesito un título, dijo Alejandro de inmediato, sus ojos firmes. Tengo docenas de maestros y doctores trabajando para mí. Y como ve, acaban de dejar que mi madre fuera echada a la calle. Lo que necesito es lo que usted tiene carácter. Se acercó un poco más, bajando la voz, lo suficiente como para que solo ellos dos pudieran escucharlo. Un salario inicial 5 veces mayor que su salario actual. Seguro médico completo para usted y sus familiares. Inmediatamente. Seguro médico. Esa palabra derribó las últimas defensas de Lucía. Miró directamente a los ojos de Alejandro. Sus ojos marrones ya no mostraban el miedo de un subordinado, sino la franqueza de una sociedad acepto, dijo Lucía con determinación. Alejandro exhaló aliviado. Una ligera sonrisa de alivio apareció en sus labios, pero Lucía interrumpió levantando un dedo. Tengo una condición, la multitud murmuró. Una camarera se atrevía a ponerle condiciones a Alejandro Ramírez. Alejandro arqueó una ceja mostrando sorpresa, pero también interés. Diga, tiene que aprender a decir por favor, dijo Lucía. Su voz se volvió firme, absolutamente seria, y tiene que recordar que, detrás de cada uniforme, detrás de cada una de sus rígidas reglas, hay un ser humano de carne y hueso. Nadie es insignificante. ¿Puede hacerlo? Alejandro se quedó atónito por un instante. Miró a la pequeña joven frente a él, quien le estaba enseñando una lección fundamental sobre cómo ser humano que él había olvidado en su camino hacia la fama. Asintió lentamente, sinceramente. Lo prometo, lo aprenderé, dijo. Por favor, ayúdeme. Extendió la mano de nuevo. Esta vez Lucía la tomó. Su mano asperallosa se perdió en la mano grande y cálida de él. Un apretón de manos desproporcionado en tamaño, pero completamente igualitario en estatus. Marcó un nuevo comienzo, no solo para Lucía, sino para todo el imperio Golden Spoon. Boom, 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 un golpe brutal en la puerta, rompiendo el momento sagrado. Abran la policía. La puerta principal se abrió de golpe. 2 agentes de policía entraron con rostros serios, con las manos en sus equipos y, escondido detrás de ellos, con el rostro empapado en sudor y los ojos desorbitados, estaba Ricardo. El gerente despedido había regresado. Señaló directamente a Alejandro, gritando con la voz aguda de un hombre desesperado. Es él. Arréstenlo. Me despidió ilegalmente. Tiene a los empleados y clientes detenidos ilegalmente. Me está amenazando. Los clientes se levantaron confusos. El caos regresó. Alejandro soltó la mano de Lucía. Su rostro se endureció, pasando de una expresión amable a una frialdad gélida. Se ajustó el botón del chaleco, dio un paso adelante, interponiéndose entre la policía y Lucía. ¿Qué ocurre aquí, oficial?, preguntó Alejandro con voz grave y autoritaria. Hemos recibido una denuncia por alteración del orden público y despido ilegal de personal, dijo el jefe de policía, mirando a su alrededor. Le pedimos su cooperación. Ricardo sonrió con desprecio, detrás de la policía, con una expresión de triunfo. Está loco, destrozó todo el restaurante por una camarera. Silencio, dijo Alejandro sin necesidad de gritar, pero el peso de su voz hizo que Ricardo se callara. Alejandro sacó una tarjeta de visita dorada del bolsillo de su chaqueta y se la entregó al oficial. Soy Alejandro Ramírez, propietario de esta cadena de restaurantes. Estoy ejerciendo mi derecho a la gestión interna. Se volvió para señalar la gran pantalla que aún estaba encendida. Si necesitan pruebas de por qué despedí a este hombre, por favor miren la pantalla. Tuvo un comportamiento inapropiado con mi propia madre. Tengo vídeos de vigilancia completos como prueba y estoy dispuesto a contrademandarlo por difamación y daño moral. El oficial miró la pantalla, donde la imagen de Ricardo derramando el vaso de agua aún estaba congelada en el último fotograma. Luego miró a Ricardo, que temblaba. ¿Su madre?, preguntó el oficial. Así es, Alejandro asintió. Y he decidido cerrar el restaurante esta noche para resolver un problema interno. Esta es propiedad privada. Tengo derecho a negarme a servir, ¿no es así? El oficial exhaló, guardándose el equipo en el cinturón. Se volvió hacia Ricardo. Su mirada había cambiado por completo. Hizo una denuncia falsa. No, el Ricardo balbuceó retrocediendo. Su cobarde plan de venganza se había derrumbado antes de comenzar. Por favor, acompáñanos a la comisaría para aclarar este asunto de alteración del orden público, dijo el oficial, agarrando a Ricardo por el hombro y llevándoselo. Esta vez no hubo piedad. Ricardo fue llevado. Sus lamentos se ahogaron en el sonido de la lluvia. Alejandro se volvió para mirar a Lucía. Sonrió levemente aliviado. Listo, dijo. Ahora podemos. Ring, ring, ring. El teléfono sonó estridentemente desde el bolsillo de Lucía. La sonrisa de Alejandro se desvaneció al ver que el rostro de Lucía pasaba de sonroado a pálido como el papel. Lucía sacó el teléfono temblorosa.
Hola, al otro lado de la línea se oía el agudo sonido de una sirena, el estruendo de pasos y la voz urgente del médico de urgencias. ¿Es usted familiar de la paciente María Morales? Acaba de mostrar síntomas preocupantes. Estamos tratando de estabilizarla. Necesita venir de inmediato si quiere ayudarla. El teléfono se le resbaló de la mano a Lucía. Plap cayó al suelo de mármol. Lucía se quedó paralizada en el sitio. Sus ojos estaban muy abiertos, vacíos. El mundo a su alrededor se derrumbó. Todos los sonidos, la música, la lluvia, la llamada de Alejandro desaparecieron. Solo quedó el eco de preocupante, gritando en su cabeza. Lucía. Alejandro se abalanzó, la agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. ¿Qué pasa? Dime. Lucía levantó la vista hacia él, las lágrimas brotando como un torrente. Mi abuela está muy grave, sollozó. Su voz se rompió por el dolor extremo. Alejandro no preguntó nada más. Él entendió, se agachó, recogió el teléfono y le tomó la mano con fuerza. Vamos, gritó tirando de ella hacia la puerta. Mi coche está justo afuera. Iremos allí ahora mismo. Se lanzaron a la noche lluviosa y ventosa. Ya no eran jefe y empleada. Solo eran dos personas corriendo para salvar la vida de su ser querido. El motor bocho rugió como un trueno, desgarrando la oscuridad de la noche lluviosa. El Mercedes se lanzó a toda velocidad, dejando atrás el restaurante Golden Spoon y sus luces brillantes. Dentro del coche, el ambiente era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Lucía se sentó en el asiento del pasajero, sus manos aferradas al cinturón de seguridad, sus ojos fijos en la carretera. Resbaladiza que se extendía adelante temblaba incontrolablemente. Sus labios susurraban oraciones inaudibles. Más rápido, por favor, más rápido, murmuró. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas. Alejandro no respondió, apretó la mandíbula. Sus ojos se concentraron intensamente en el carril. Su pie pisó el acelerador a fondo. El coche se deslizó entre el denso tráfico del viernes por la noche con la asombrosa precisión de un piloto de carreras. Pon el altavoz, ordenó Alejandro, mientras la otra mano sacaba su teléfono y marcaba un número rápidamente. Hola, director Ramírez. La voz respetuosa resonó desde el altavoz del coche. De Setor Torres, director del Hospital Santa Fe, dijo Alejandro con voz firme. Voy de camino al Hospital Santa Fe. La paciente María Morales necesita asistencia cardíaca urgente. Quiero que esté allí de inmediato. Movilice a su mejor equipo de soporte cardíaco, especialista en arritmias, todo. Pero, señor, estoy en casa. No me importa dónde esté. Estaré allí en 10 minutos. Si no recibe asistencia a tiempo, prepárese para su renuncia. Colgó el teléfono. Lucía se volvió para mirarlo, sus ojos muy abiertos y asombrados a través de las lágrimas. Señor, no digas nada, interrumpió Alejandro, pero su voz se suavizó. Extendió la mano derecha y apretó la mano fría de ella, que se aferraba al asiento. Respira, Lucía. Ella estará bien, te lo prometo. Su mano era cálida, grande, envolviendo la mano temblorosa de ella. Una oleada de fuerza invisible se transmitió, impidiendo que Lucía se desmoronara allí mismo. Chirrido, el coche frenó bruscamente justo delante de la puerta de urgencias. Alejandro no esperó a que el guardia abriera la puerta. Salió corriendo, rodeó el asiento del pasajero, sacó a Lucía y la halló corriendo hacia adentro. El fuerte olor a desinfectante le invadió la nariz, el pitido de las máquinas, el traqueteo de las camillas, los gemidos de los pacientes crearon una sinfonía caótica. Mi abuela María Morales. Lucía se abalanzó sobre el mostrador de recepción, su voz perdida por el pánico. La enfermera de turno levantó la vista, su rostro frío y cansado. Nombre del paciente. Número de seguro. Apagado el anticipo. El sistema informa que la cuenta está en deuda. Le pregunté, ¿dónde está mi abuela? Gritó Lucía golpeando la mesa. Cálmese, sin pagar no podemos. Una tarjeta negra, Black Card de metal frío fue colocada con fuerza sobre el mostrador justo delante de la enfermera. Páguenlo todo, dijo Alejandro. Su voz era grave, poderosa, dominando por completo el bullicio de la sala de urgencias. Llévenos al doctor Torres ahora mismo. La enfermera miró la tarjeta, luego al hombre empapado, pero con una aura de poder frente a ella. Su actitud cambió centésimo octogésimo. Sí, señor. El doctor Torres está en la unidad de cuidados intensivos número 1. Por aquí, por favor. Corrieron por el largo y oscuro pasillo. Delante de la puerta de la sala de urgencias, la luz roja seguía encendida. Lucía se deslizó en la silla de espera con las manos en la cara. No se atrevía a mirar la puerta cerrada. El miedo a la pérdida era tan grande que le daba náuseas. Alejandro se sentó a su lado, no dijo las palabras vacías de todo saldrá bien. Solo se sentó allí, tan sólido como una montaña en la que ella podía apoyarse. Se quitó su chaqueta empapada y la puso sobre los hombros temblorosos de Lucía. ¿Por qué?, preguntó Lucía, su voz ahogada entre sus manos.
¿Por qué hace esto? ¿Usted conoce a ese doctor? ¿Conoce este hospital? Investigué sobre ti, Alejandro, admitió con franqueza. Lucía levantó la cabeza, sus ojos rojos la miraron. Justo después de que te echara del restaurante, Alejandro la miró directamente a los ojos. Sentí que algo no estaba bien. Hice que alguien investigara a una empleada llamada Lucía Morales. Sé que fuiste un estudiante brillante que dejaste la escuela porque tus padres murieron. Sé que cuidas a tu abuela que tiene demencia. Sé cuánto dinero le debes a este hospital. Hizo una pausa. Su mirada reflejaba un profundo arrepentimiento. Lo sabía todo eso justo antes de ver la cámara y ver cómo ayudabas a mi madre. La verdad, Lucía, es que había pensado en volver a buscarte, incluso antes de saber que eras la benefactora de mi madre. Mi conciencia no me dejó en paz. Lucía miró al hombre frente a ella. La máscara de arrogancia del millonario se había desvanecido, dejando solo a una persona sincera tratando de corregir un error. Gracias, susurró ella. Alejandro Lucía, una llamada urgente, resonó al final del pasillo. Doña Elena se acercaba apresuradamente. Todavía llevaba su ropa sencilla de antes, pero a su lado iba el chofer personal de Alejandro, ayudándola a caminar más rápido. Mamá. Alejandro se levantó. ¿Por qué viniste aquí? Necesitas descansar. ¿Descansar qué? Doña Elena apartó la mano de su hijo, se acercó directamente a Lucía. Lucía intentó levantarse para saludarla, pero doña Elena la abrazó. Un abrazo fuerte, cálido, con el olor a abuela, olor a consuelo. ¿Cómo está, hija?, preguntó doña Elena, acariciando suavemente el cabello desordenado de Lucía. El médico todavía está adentro. Tengo mucho miedo, solló Lucía, apoyando la cabeza en el hombro de doña Elena. Está bien, ella estará bien. Las abuelas son muy fuertes, susurró doña Elena, consolando la delgada espalda de la joven. Soltó a Lucía mirando sus manos que temblaban sin control. Doña Elena se quitó el viejo anillo de plata de su dedo. No era un anillo de diamantes caro, sino un anillo de plata liso, gastado por él. Paso de los años. Le tomó la mano a Lucía y le puso el anillo en la palma. Tómalo, dijo doña Elena con firmeza, este es el anillo de bodas de mi esposo. Él sobrevivió a la guerra, al hambre gracias a la fe. Es mi amuleto de la suerte. Ahora te lo presto a ti. Yo no me atrevo. Lucía retiró la mano. Guárdalo. Doña Elena le apretó la mano a Lucía, forzando sus dedos a sujetar el anillo. Sujétalo fuerte y reza. Me trajo de vuelta tu padre, Alejandro. Mantendrá a tu abuela a tu lado. Lucía apretó el frío anillo en su mano. Sintió los arañazos en la superficie metálica. Sintió la historia y la fe que contenía. La distancia entre una anciana millonaria y una joven pobre desapareció. Solo quedaron dos mujeres compartiendo la esperanza. Clic. La puerta de la sala de urgencia se abrió, el doctor Torres salió quitándose la mascarilla, gotas de sudor en su frente, miró a Alejandro. Luego a la joven, que se había levantado con los ojos muy abiertos de miedo. Señor Ramírez, el doctor Torres asintió, luego se volvió hacia Lucía. El espacio se detuvo. Lucía contuvo la respiración. Doña Elena le apretó la mano. Alejandro dio un paso adelante, protegiendo a ambas mujeres. La condición de la paciente es estable, anunció el doctor Torres con voz cansada pero aliviada. El ritmo cardíaco es estable. Hemos colocado un dispositivo de soporte cardíaco temporal. Ella está durmiendo. Lucía se desplomó, pero no cayó al frío suelo. Alejandro la había atrapado a tiempo. Ya está, susurró él en su oído, su voz grave y firme. Todo está bien, Lucía rompió a llorar. Esta vez eran lágrimas de alivio. Apretó el anillo de plata en su mano. Apoyó la cabeza en el pecho de Alejandro, sintiendo que su corazón latía con tanta fuerza como el ritmo vital recién revivido de su abuela. En el blanco pasillo del hospital, 3 personas se abrazaron. Una extraña familia unida por el dolor, el arrepentimiento y la compasión, recién renacida de las cenizas de la desesperación. Respira hondo, Lucía, Alejandro susurró manteniendo su mano firmemente sobre el hombro de la joven que temblaba en sus brazos. No la soltó incluso cuando los pasos del doctor Torres se perdieron en el pasillo. Lucía levantó la vista, sus ojos hinchados por el llanto, el poco maquillaje se había corrido, revelando un rostro sencillo pero inmensamente aliviado. Respiró hondo el olor a desinfectante, mezclado con el de la lluvia y el cálido aroma amaderado de la camisa de Alejandro. Ella está fuera de peligro, dijo su voz ronca. Como si aún no pudiera creer lo que oía. Ella está fuera de peligro, afirmó Alejandro con firmeza. Sacó un pañuelo de seda del bolsillo de su pantalón, un pañuelo nuevo y limpio, y suavemente secó las lágrimas de su mejilla. Este gesto era completamente diferente a la forma en que había arrojado el pañuelo al suelo del restaurante antes. Esta vez contenía respeto. Ve con ella, dijo soltando sus hombros, pero sin dejar de mirarla. Yo estaré aquí. Mi madre estará aquí.
No nos iremos a ninguna parte. Lucía asintió, apretó el anillo de plata de doña Elena en su mano y entró en la sala de recuperación. Detrás de la puerta de cristal, doña María yacía allí, débil, pero su pecho subía y bajaba rítmicamente al compás de la máquina de soporte. Lucía se sentó junto a la cama y tomó la mano arrugada de su abuela. En el pasillo, Alejandro se recostó contra la pared, exhalando un largo suspiro. Miró a su madre sentada en la silla de espera, su rostro extrañamente tranquilo. «¿Lo hiciste bien, Alejandro?», dijo doña Elena, sin mirarlo, solo mirando la puerta de la habitación del hospital. «Solo estoy pagando una deuda», respondió Alejandro con la voz baja. «No», ella se volvió sonriendo amablemente. «Acabas de empezar a aprender a vivir». 3 meses después, el sol de la mañana se filtraba a través de los cristales blindados del edificio Torre Ramírez, bañando de oro la gruesa alfombra de lana de la oficina del piso 40. Ya no había olor a grasa ni sonido de platos chocando, solo el suave y constante tecleo del teclado y el zumbido de la cafetera. Lucía Morales, asistente del director del grupo Ramírez, se encontraba de pie junto a la ventana del suelo al techo, contemplando la pequeña Ciudad de México que se extendía debajo. Vestía un elegante traje de oficina color crema, confeccionado a medida que se ajustaba perfectamente a su figura, ahora un poco más rellena. Su cabello castaño, ligeramente ondulado, caía de forma natural. Ya no tenía la actitud sumisa de la camarera que vivía al día. Su postura era recta, segura y poderosa. Toc, toc. La puerta de madera se abrió suavemente. Alejandro entró, vestía un traje azul marino y llevaba una gruesa pila de documentos. Se detuvo mirando a la mujer de pie junto a la ventana. Habían pasado 3 meses, pero a veces todavía se sorprendía de su transformación, no por la ropa cara, sino por el aura que emanaba de ella. Un aura de alguien que había encontrado su propio valor. Asistente de dirección Morales llamó a Alejandro con un tono ligeramente burlón pero lleno de respeto. Lucía se dio la vuelta sonriendo radiantemente. «Buenos días, presidente Ramírez. Ha revisado el informe trimestral sobre el índice de satisfacción del cliente». Alejandro se acercó a su escritorio y dejó la pila de documentos. «El número ha aumentado un 40% desde que implementamos su proceso de servicio desde el corazón. Los accionistas están muy emocionados». Lucía revisó las gráficas en verde y rojo. Asintió con satisfacción. «Sí, lo he visto, pero hay un problema en la página 15. Sucursal de Polanco». «¿Qué problema?». Alejandro frunció el ceño, inclinándose para mirar con ella. «El costo del fondo de comidas caritativas excede el presupuesto». Lucía señaló el número en rojo. «Hemos donado más comidas gratuitas a personas sin hogar de lo esperado». Alejandro miró la cifra, luego miró a Lucía. «Entonces, por decirlo, ¿no?». Lucía levantó la cabeza, su mirada firme. «Sugiero aumentar el presupuesto, reduciremos los costos de marketing. La buena reputación se construye por sí misma. La bondad es la mejor publicidad, ¿no cree?». Alejandro sonrió. Cerró el expediente. «De acuerdo, aprobado. Duplíqueme el presupuesto». Estaba a punto de irse, pero recordó algo. «Ah, Lucía, ¿podría darme el informe detallado del proyecto Fondo Elena y María para presentárselo a mi madre esta tarde?». Lucía se quedó quieta, sin moverse, se cruzó de brazos, levantó una ceja y lo miró fijamente. Alejandro se quedó perplejo por un segundo, luego se golpeó la frente, sonriendo con amargura. El hábito de dar órdenes de un jefe de 10 años no era fácil de abandonar, pero él lo intentaba cada día. Se ajustó la corbata, se puso de pie y la miró con la mirada más sincera. «Por favor», dijo enfatizando cada palabra. «Por favor, señorita Lucía, ¿podría darme el informe?». Lucía sonrió, sacó una carpeta azul del cajón y se la entregó. «Aquí tiene, Alejandro. Y gracias». «¿Por qué?». «Por cumplir su promesa». Alejandro tomó el documento. Sus dedos se tocaron por un instante. Una leve corriente eléctrica los recorrió cálida y familiar. «Vamos», dijo con voz suave. «No queremos perder el vuelo. Las dos madres nos esperan abajo en el vestíbulo». Aeropuerto privado de Toluca. El jet Gulfstream, blanco y plateado, esperaba en la pista, con los motores funcionando suavemente. El fuerte viento agitaba el cabello plateado de las dos ancianas, sentadas en sus sillas de ruedas eléctricas especiales, esperando subir por la rampa. Doña Elena, elegante con su chal de seda, y a su lado doña María Morales, la abuela de Lucía, lucía rosada y mucho más saludable, con su nuevo y cálido suéter de lana. Las dos ancianas se tomaban de la mano, riendo y charlando animadamente como dos almas gemelas que se conocían desde una vida anterior. «Tienes que probar el pastel de elote en Oaxaca, María», dijo doña Elena. «Alejandro dice que el chef de allí lo hace delicioso». «Ay, solo deseo respirar el aire del mar», sonrió doña María. Su memoria había recuperado parte gracias al buen tratamiento. «La niña Lucía dice que el mar allí es tan azul como una esmeralda». Alejandro y Lucía caminaban detrás, llevando el equipaje de mano de las dos mujeres. Se detuvieron al pie de la escalera del avión. Alejandro miró a las dos ancianas que eran asistidas por el personal para subir a la cabina. Luego se volvió para mirar a Lucía. El sol de la tarde iluminaba sus ojos marrones, haciéndolos brillar. «¿Puedes creerlo?», preguntó Alejandro.
Hace 3 meses estábamos en lados opuestos en un restaurante caótico. Lo creo, respondió Lucía, siguiendo con la mirada a su abuela. A veces el universo tiene que crear un gran evento para reordenar las estrellas. Alejandro sonrió, extendió la mano, lista para este viaje, no como empleada, sino como parte de la familia. Lucía miró su mano. Ya no era un apretón de manos de negocios. Puso su mano en la del lista. Juntos subieron la escalera del avión. La puerta se cerró, dejando atrás los días oscuros. El avión rodó. Ceylonzo, Hashia, El Cielo, Azul, Lavando, Ayuna, Nueva, Familia, Anobo, Comienzo, Acorazones, Completamente, Curados, Hasta donde crees que se desoralera Larandro, y Lucia dispused este viadro, y Lucia dispused este viage. Es del comienzo de una historia de amor. El motoré reacción, rugio con fuerza, pagando la espalda, de todos los suaves acentos, de cuero. El Gulfstream rasgó la capa baja de nubes, diando a tres la neblina contamina de la Ciudad de México. Para ascender, hacia el infinito, cielo azul, la brillante luz del sol, inundó la cabina del avión tinino, todo de oro. Lucía apoyó la frente en la fría ventana. Miró hacia abajo la gigante skated, donde una vez luchó da para ganas la vida. Donde fue despreciada, humillada. Ahora era tampa juega como un modelo de juguete. Las estricas cales, los ostentosos, restaurantes, y incluso aquella fatídica noche de lluvia, te dulce aliaba, poco a poco. Inconscientemente se lavó la mano anillo de plata, liso de su dado. Seguía ali, frío, pero firme, en cuepienses. Pregonto lavaste Alejandro a su lado, rompiendo. Su ensimis. Aminta se había desabrocado. El cinturón de seguridad. Con dos vasos de zumo, de naranja frío, en la mano. Lucía se girado mando el vaso de agua. Estaba pensando en el vaso de agua respondió, honestamente, con la mirada perdida. El vaso de agua en el restaurante, esa noche, solo valía unos pocos pesos, pero me compró toda esta vida. Alejandro se sentó en el asiento de enfrente, mirando a la joven con una mirada profunda. No fue el vaso de agua, Luché, negó suavemente, con la cabeza. Fue una elección. Elegist estar del lado de la gente cuando todos los demás eligieron estar del lado donero. El precio de la bondad veces muy caro, en momento. Pero el interés, que genera, easy infinito. Seguro para mirar, a su madre, a Dona María, que dormitaban, juntas en la otra fila de asientos, pacíficas y serenas. Salvaste a mi madre de la humillación, me salvaste de la ceguera, white salvaste a ti misma de la desesperación. Hizo, no hizo, en milagro, hizo la ley del karma. Lucía sonrió. Su sonrisa era radiante bajo el sol, sin rostro de oscuridad, del pasado. Y ahora pregunto, ¿a dónde vamos? ¿Al lugar donde reconstruimos todo? Alejandro levantó su vaso tocando suavemente el sayo. No solo construimos restaurantes, construimos una cultura, don nadie se juzgado por la ropa que leva. Donde un vaso de agua pura se sirve con el mismo respeto que una copa de vino de Dala 1000. Por la amabilidad. Dio Luché, por la amabilidad, respondió Alejandro. Vivirán hasta el fondo.
El avian se deslizo suavemente sobre un mar de nubes blancas de rigandos, Harigian horizonte brillant. Un nuevo viaje había comenzado, construido sobre el fundamentos salido de la humanidad. La compasión. La historia de Lucia y Alejandro termina aquí, pero su mensaje sigue resonando. En un mundo a veces demasiado apresurado y frío es facildo. Jars lever por reglas rigidos, cigars por el brillo, exterior como Ricardo o ser indiferente, por la prisa como Alejandro al principio. Es fácil juzgar un libro solo por su portada o una persona solo por su viejo abrigo. Pero como ves un pequeño acto de bondad, solo un vaso de agua, un apretón menos. Una voz que defiende a los vulnerables, puede crear ondas que cambian todo un océano de destinos. La bondad no necesita estatus para brillar. La dignidad es la joya más preciosa que dinero no puede comprar. Lucia no sabía que la anciana, ella que ayudara la madre de un milenario. Ella la ayudó porque era un ser humano, y eso es lo que hizo grande su a quien. Y tú, si mañana te encuentras con una dona, Elena Acara, en un rincón oscuro de la vida, o alguien a quien el mundo la ha dado la espalda, che elegirás hacer. Pasarás en silencio como esos elegantes comensales. O te levantarás con valentia, extenderás la mano como Lucie, dirás, puedo ayudarte. Reflexiona sobre ello, por quien sabe, la persona, a la que ayudes, hoy podría ser la que cambie tu vida mañana. Si esta historia te ha conmovido, deja un comentario con elijo la bondad. A continuación, no olvides dar me gusta y compartir este video para difundir el color de la humanidad a mis personas. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias.